Muy buenas noches, estimados participantes. A nombre del Instituto Panamericano de Empresas y Negocios, recibo un cordial saludo. Vamos a dar inicio a la sesión, no sin antes pedir las disculpas del caso. Ha habido un pequeño inconveniente en el sistema y también de mi parte, digamos, en la carga de la documentación. El día de hoy vamos a dar inicio ya oficial al programa. Lo primero que vamos a hacer, como en cualquier sesión, es confirmar, por favor, que el audio es asequible y que ustedes lo pueden escuchar de manera adecuada. Por favor, Arturo, Licia, Liz y María confirmen que el inicio y el audio es el adecuado. Muy bien. El módulo que vamos a desarrollar en estas tres primeras sesiones se denomina Sistemas Administrativos. Ya en una primera oportunidad hemos hecho un recuento sobre todos los mecanismos que existen en la contratación pública, sobre los principales elementos que componen las fases, sobre los actores involucrados. Hicimos un esquema breve sobre las modificaciones que está haciendo el nuevo proyecto de reglamento. Y hoy ya de lleno vamos a ubicarnos en el umbral de la administración pública, de la compra pública y, por qué no decirlo también, del factor logístico para las contrataciones del Estado. ¿Listo? Entonces vamos a proseguir. Como primer elemento distintivo tenemos esta es una presentación preparada para talleres presenciales, así que vamos a pasar esta categorización e ingresar directo a nuestra temática. Cuando nos hacemos la pregunta sobre qué entendemos por compra pública y si existe la logística gubernamental y cuáles son los sistemas administrativos del Estado, nos vienen a nuestra mente muchos inconvenientes que se presentan cuando hablamos del Estado. En principio, que no sabe planificar, que son personas ineficientes, que existe mucha burocracia, que hay problemas de carácter presupuestal, de recursos. En general, cuando nos referimos al Estado, siempre tenemos ese prejuicio o ese esquema en el cual todo lo malo lo compone la condición de la administración pública. En esta primera sesión, el objetivo de nuestra primera sesión va a ser primero despojarnos de ese concepto antiguo del Estado, de la administración pública, y ver que a lo largo de la gestión administrativa en general existen también elementos muy interesantes que se han ido adoptando desde la administración privada, desde la gerencia privada, y que hoy pueden dar fe de que existe un cambio en la gerencia, en la gestión de la cosa pública. Lo primero para poder hablar de sistemas administrativos es ubicarnos. Ya sabemos que nuestra organización político-administrativa da referencia a un esquema estatal muy específico, a una república, es decir, a una condición política de desconcentración de poder, de contrapesos de poder. No hay concentración, sino desconcentración. Y también hay cargos de una naturaleza política y de una naturaleza administrativa. Vamos a trasladar este pequeño esquema a nuestra organización, a lo más cercano. En nuestra organización, si somos una institución de carácter regional o local, nosotros tenemos también a un titular, que puede ser el alcalde o el gobernador regional o presidente regional, como lo quieran denominar. También tiene un aparato representativo, un aparato donde se decide el marco normativo de una jurisdicción, que puede ser el Consejo Regional o el Consejo Local. Y finalmente también tenemos instrumentos de la jurisdicción, de la judicatura, del poder judicial que están representados en la jurisdicción. Lo mismo que ocurre a nivel del gobierno nacional, también ocurre a nivel del gobierno local y del gobierno regional. Y esto se condice con la política general del Estado, en la cual lo que buscamos, lo que necesitamos,
es identificar que para poder actuar dentro de la organización estatal implica también pertenecer a uno de los sistemas administrativos. Pensemos en un hogar. En un hogar hay tareas, funciones y roles que ya están asignados. Si nuestros padres trabajan, pues quedará a uno de los hijos, o de repente a un familiar cercano, o a alguien que nosotros contratemos para que realice las labores domésticas. Del mismo modo, nuestros niños tienen la misión y la tarea de ir a estudiar, de avanzar su quehacer y más adelante de volverse de repente estudiantes universitarios y formalizar su propia familia. Cuando nosotros pensamos en el presupuesto de una familia o de una empresa, sabemos que este es privado, vale decir que es de las personas que componen la empresa o que componen la familia. Sobre ellos decide. Cuando ellos se quieren provisionar de cosas como pueden ser alimentos, equipos, artefactos, pues simplemente deciden qué es lo que quieren comprar y automáticamente gestionan la adquisición. Ahora traslademos este simpático ejemplo a la gestión estatal. Cuando hablamos de la gestión estatal, nos damos cuenta que también existe una actividad presupuestal, que también existen actividades de provisión de bienes y servicios, y también de obras públicas. También nos damos cuenta que hay un área específica que se encarga de reclutar capital humano, vale decir que se encarga de hacer la selección de las personas más idóneas para poder desempeñar cargos, funciones y actividades de la gestión estatal. Administradores, abogados, contadores, economistas, de acuerdo a la plaza y a la función que deban ejercer. Del mismo modo, así como hay un área que se encarga de reclutar al personal y de ver los temas de los recursos humanos, también hay un área que maneja la contabilidad, porque la contabilidad gubernamental también es muy especial y específica. En el caso de la contabilidad gubernamental, por ejemplo, también se encargan de llevar los balances y la información de carácter tanto presupuestal como de los ingresos y los gastos. Son ellos los que se encargan también de efectivizar el control previo para las actividades de compra o de contratación de servicios. Del mismo modo, así como tenemos un área que se encarga de la contabilidad, también tenemos un área que se encarga de la tesorería pública y del endeudamiento público, que lo que hace es comprometer todas las actividades de la gestión estatal en base a sus funciones y competencias. Por ejemplo, el área que está encargada de realizar los devengados, esa fase específica del ciclo de gasto, es el área de contabilidad y tiene un marco legal específico. El área que se encarga de emitir los cheques y generar los pagos es el área de tesorería y también tiene un marco legal específico para su actuación. Hoy vamos a aprender en buena medida cómo ocurre este flujo, este circuito y cuáles son los principales instrumentos que uno debe tener en cuenta cuando habla del aparato público, de la gestión estatal. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, queridos alumnos? Arturo, Alicia, Liz, María, ¿tienen algún interrogante sobre los alcances de las cosas que vamos a ver en esta primera sesión? Muy bien, vamos a continuar. Este es el organigrama del aparato estatal. Ya en la sesión introductoria habíamos indicado que si existe una institución o una organización en el aparato estatal, esta tiene que cumplir con el marco legal vigente. Veamos de una manera breve cómo se aprecia esta condición. A ver, nos dice Liz que en este caso no puede ver ninguna imagen. Vamos a contactar a nuestro colega de soporte para que le vaya a dar algún alcance o ayuda. ¿Ya? Un momentito, por favor, Liz. Veamos. En la imagen podemos ver, por ejemplo, que la composición del Poder Judicial está dentro de organismos especializados.
Tenemos, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Superior de Justicia, los juzgados especializados, los de paz letrados y los juzgados de paz. Esto tiene también una expresión geográfica y organizativa a todo el nivel y territorio nacional, en escala local, en escala regional y en escala también nacional. Asimismo, dentro del Poder Judicial está adscrito la Academia de la Magistratura y el Fuero Militar Policial, que ve temas específicos de esta organización de la administración pública, que son las Fuerzas Armadas y policiales. Veamos los organismos constitucionalmente autónomos. Tenemos al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE y a la RENIEC, que básicamente ven todos los temas electorales, de registro y demás. Tenemos también al Consejo Nacional de la Magistratura, al Tribunal Constitucional y al Ministerio Público, Fiscalía de la Nación. Con esta pequeña aproximación a las entidades, también nos estamos dando cuenta del impacto que tienen en la vida política, administrativa y presupuestal del Estado. Por ejemplo, les pregunto de una manera muy sencilla: ¿en qué periodo creen ustedes que la OMPE tendrá un mayor poder adquisitivo o un mayor impacto dentro de la compra estatal? Pensemos un poquito, ¿no? La OMPE, ¿a qué se dedica? Es el organismo que ve los procesos electorales, que regula el procedimiento electoral, que se encarga de organizar las elecciones y demás. Pues entonces nos vamos cayendo en cuenta de que durante los periodos electorales serán los momentos donde esta entidad en particular tenga mayor cantidad exactamente de recursos. Efectivamente, muchachos, durante las elecciones, cuando hay procesos de selección, cuando hay procesos electorales, Liz Carolina. En este caso, efectivamente, Arturo, en elecciones. Cuando se presenta en este momento es en el que más impacto tienen. Y les voy a contar un tema bien peculiar, a propósito de este decreto de urgencia que ha salido esta semana y que tiene a muchos titulares de entidad preocupados. Cuando ocurre en esto, yo les recomiendo una cosa, y este es un paréntesis que vamos a hacer. El personal logístico es un personal muy complejo, como lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. No obstante, no solo debe conocer de logística gubernamental, también es una misión importante que conozca de presupuesto, de contabilidad y, ¿por qué no, de tesorería? Así como de control patrimonial, porque están dentro del área. Veamos. Cuando ocurren estos procesos específicos previos a las elecciones, la ley de presupuesto, en algunas ocasiones, no siempre, ha realizado excepciones, ha puesto algunas cláusulas dentro de la ley de presupuesto del año vigente, en el cual, por ejemplo, se le exonera a estos organismos a realizar los plazos normales de un proceso de selección. O, por ejemplo, en el caso del decreto de urgencia que ha salido recientemente, el día 7 de septiembre, te eximen de todos los plazos regulares de un proceso normal, pero te indican también para qué entidades van a ser, en qué plazos se van a realizar, y eso lo pueden revisar. En el caso de los procesos electorales, hasta donde tengo memoria, cuando han habido impactos muy grandes, porque se han realizado bastantes actividades de elecciones, la misma ley de presupuesto ha brindado las restricciones para que algunos de estos organismos no ejerzan de manera completa la ley de contrataciones, sino para que hagan compras directas, adjudicaciones, sin hacer procesos con montos importantes, considerables. ¿Cuál es el número del decreto de urgencia? Dice, es el que se ha publicado reciente, el 4/2015, sobre el impacto que va a tener el fenómeno del Niño y la devolución de, bueno, en realidad no sería una devolución, sino la asignación de recursos a nivel del gobierno nacional para poder priorizar los proyectos de esta naturaleza. ¿Listo, Alicia? Bacán. Continuemos. Del mismo modo, aun cuando no seamos especialistas en la gestión administrativa, nos podemos dar cuenta de que la Corte Suprema, el Poder Judicial en general, es uno
de las instituciones y de las organizaciones que más cantidad de material de escritorio gasta. Y pensemos, ¿por qué puede ocurrir esto? ¿Cuál es la función y la finalidad pública que cumple el Poder Judicial dentro del Estado, dentro del aparato gubernamental? Pues, en definitiva, su misión, sus actividades básicas son resolver litigios, controversias entre particulares y también entre administrados y organizaciones estatales. Por consiguiente, como tiene que dirimir sobre estas controversias, tiene que realizar seguimiento a los documentos, tiene que hacer informes preliminares, tiene que documentar toda la información, hasta de los careos y demás. Por ello, es entendible que este tipo de organizaciones tenga un gran gasto en útiles de escritorio y materiales como pueden ser papeles, tintas, consumibles y material básico para poder ejercer la función que les corresponde. ¿Vieron cómo simplemente con acercarme a ver la organización estatal y a ver la finalidad pública y las funciones de las instituciones, ya me puedo hacer una idea del impacto que tienen para comprar? Continuemos por aquí. A nivel del gobierno local y del gobierno regional, por ejemplo, ¿no? Sabemos que el gobierno local se compone de dos subniveles, los provinciales y los distritales. ¿Cuál es su diferencia? Simplemente la jurisdicción. En el caso de los provinciales, son más grandes y agrupan algunos distritos. Y en el caso de los distritales, son las más cercanas a la población. En ambos casos se componen de consejos municipales, de alcaldía, que es el máximo titular de la entidad, y de empresas municipales. Les cuento otro tema particular. Por ejemplo, la Corporación Municipal de la Municipalidad de Lima Metropolitana es un aparato gigantesco, pareciera un ministerio. Es una de las organizaciones a nivel de municipalidades más grandes y complejas que existen. ¿Por qué? Porque su característica y su naturaleza la define una metrópoli, la de Lima, la capital, y por consiguiente tiene mucha envergadura y mucho impacto en la gestión de la ciudad capital. Por ejemplo, la municipalidad, aparte de tener a la Subgerencia de Logística Corporativa, también tiene otras OPDs, otros organismos públicos descentralizados, tiene organismos especializados y tiene también unidades ejecutoras prácticamente con vida propia y tiene entidades de tratamiento empresarial. Cada una maneja su presupuesto, cada una tiene su área de logística, cada una compromete, devenga, gira y paga acciones, prestaciones de servicio y adquisiciones de bienes y suministros que se realizan en cada una de las entidades. Sin embargo, todas siguen perteneciendo a la corporación municipal, a la municipalidad metropolitana. En el caso de los gobiernos locales y municipales, también sabemos que las funciones de los sectores, de los grandes sectores, transporte, salud, agricultura, educación, ha transferido ciertas competencias y por ello también involucra ciertas acciones y ciertas compras que están vinculadas a estos sectores que tutelan parte de la actividad del gobierno local y del gobierno regional. En el caso de los organismos constitucionalmente autónomos, como venimos invocando, estos también tienen una naturaleza especial. Digamos que no están adscritos a un sector directamente, pero tienen una vida que le ha dado la Constitución. Son organismos muy especializados que tutelan una gran parte de la vida en sociedad, de la vida del Estado en general, y tienen funciones específicas como puede ser por ejemplo la de la Contraloría, la de la SBS o la del Banco Central de Reserva del Perú, o incluso el mismo Tribunal Constitucional, que es el que interpreta la aplicación de la Constitución, de la norma suprema en la sociedad. ¿Listo? Entonces, esta ha sido una mirada un poco rápida de lo que compone el aparato estatal. Vamos a la parte más específica y de la que nos interesa, ¿no? Que es el poder legislativo y la del poder ejecutivo, que son más cercanos a nuestra vida cotidiana. Cualquier actividad que realice el poder legislativo,
que tiene como resultado una directiva, una norma, una ley general o incluso, si cabe la posibilidad, una nueva constitución, tiene un impacto directo en las instituciones y en la ciudadanía, en general, en toda la población del territorio peruano. En el caso del Poder Ejecutivo, esta rama del Estado, este estamento del sector público, es el más rápido en entender a la población, a la gestión de la ciudadanía. Pensemos un poco. En el caso de que se dé un marco legal, como puede ser un decreto de urgencia, como puede ser de repente una ley muy especial, son los organismos del Poder Ejecutivo los que tienen que hacerla efectiva, los que tienen que hacerla rápida y visible en la ciudadanía, en la sociedad. Por ello, el Poder Ejecutivo usualmente tenemos la idea de que se divide en sectores, y esos sectores tutelan, dirigen, supervisan ciertas actividades dentro de la gestión estatal. Por ejemplo, el sector educación, que se compone por un montón de organismos e instituciones, regula, supervisa, tutela todo lo que tiene que ver con el servicio público de la educación, a cualquier nivel del que se comprometa a trabajar o del que esté adscrito. Igual, el sector agricultura vela por todas las actividades, gestiones, operaciones que están dentro de ese marco específico que es riego, agricultura y demás. ¿Por qué es importante entender esto, señores? Primero, porque, por ejemplo, las normas como la ley de contrataciones, como por ejemplo la ley de presupuesto, tienen un marco de acción, y es importante saber quién, por ejemplo, puede derogar, cambiar, modificar o crear o elaborar los proyectos legislativos. Mucho más en este aspecto y en esta situación actual en la cual estamos próximos a un cambio del marco legal en la contratación pública. Y en el caso del Poder Ejecutivo, definitivamente somos cercanos, siendo logísticos, a la gestión de este poder, porque el Ministerio de Economía y Finanzas es el sector economía en el que está inscrito, en el que está incorporado nuestro organismo regulador, que es el OCE, para efectos de la compra pública, de la contratación estatal. Entonces, esta mirada genérica nos ha podido dar cuenta de que existe un complejo aparato estatal, un conjunto de instituciones que le dan vida a esta abstracción, a este ente que nunca vemos, que se llama Estado. Si ustedes quieren revisar los niveles más bajos, pueden copiar de repente ese link, esa página web, y ahí ustedes van a poder visualizar la distribución ya más pequeña por cada sector, qué organismos están adscritos. En general, si una institución está en el organigrama del Estado peruano, es obligatorio que cumpla con los marcos legales y con los sistemas administrativos que regulan la actividad del sector estatal. Continuamos. Ya con esta idea, con esta lógica, nosotros nos podemos dar cuenta de que existe un gran número de instituciones, un gran número de ejemplares, un gran número de organizaciones que están inmersas dentro del aparato estatal. Tenemos empresas públicas, ministerios, gobiernos locales, regionales, organismos especializados, organismos constitucionalmente autónomos, etcétera, etcétera, etcétera. De los que ustedes identifican dentro de esta primera imagen, ¿cuáles son más cercanos a ustedes? ¿En cuáles realizan actividades, por ejemplo? A ver, Arturo, Alicia, Liz, María, Víctor, buenas noches a todos. Díganme, ¿con cuáles en algún momento ustedes han tenido que realizar un trámite, presentar algún documento, o de repente en su vida laboral está como actividad específica? A ver, nos pregunta Liz, ¿por qué Distriluz está considerado como público si tiene un público privado? Ajá, y sus concursos no son a través del SEAS. Muy bien, Liz. En el caso de Distriluz, que la estamos viendo dentro de la pantalla, recuerden que las organizaciones estatales en general
puede ser de capital netamente público, o en el caso de empresas y demás, puede ser de capital mixto, privado y también público. En esta primera oportunidad, Liz, estamos diferenciando que estas instituciones pertenecen al Estado. No estamos diciendo que utilizan el SEACE en primer momento. Ojo, estamos hablando de entidades que están incorporadas en el organigrama. Listo. Ahora, no es tan cierto, ojo, no es tan cierto que no todas las entidades utilicen al OCE, al regulador, y que no estén dentro de lo que nosotros conocemos como organizaciones públicas. Por ejemplo, Petroperú y Perú Petro, que son empresas públicas, utilizan el SEACE, pero no utilizan la ley de contrataciones. En términos de que ellos tienen su propio reglamento que tutela sus actividades y procedimientos. No utilizan en estricto los protocolos que nosotros tenemos en compra pública. Tienen, por ejemplo, sus procesos son compras directas, competencia mayor y competencia menor. Y en contratación pública, lo normal, nosotros tenemos licitaciones, concursos y adjudicaciones. ¿Entendido, Liz? En este caso, si está allí, es porque estamos viendo qué tipo de entidades pertenecen al aparato estatal. Están dentro del organigrama. Y basta que tengan, aunque sea un solo sol, que venga de recurso público, que venga del erario público, para que se considere entidad pública. Perdón, es respondamos, ¿ya? ¿Qué entidades de las que ustedes ven son cercanas a sus labores? Por ejemplo, les cuento, ¿no? Yo tengo que declarar impuestos. Por consiguiente, una de las que yo veo ahí que es obligatoria para mí es la SUNAT. Otra, cuando quiero presentar algún reclamo, porque claro, Movistar o algún otro operador no me atiende, tengo que recurrir a los organismos reguladores a poner un reclamo. Muy bien, Licia. Otro ejemplo, cuando estaba viajando al interior del país, lo hice por ruta, lo hice por vías terrestres. Y me di cuenta, por ejemplo, que ahora todos los terminales terrestres del país en general tienen fiscalizadores de una entidad que está oculta ahí. ¿Me pueden decir de cuál es, por favor? Ellos se encargan de... Exacto, Ulises, dijo Cifra, muy bien. Del mismo modo, las empresas públicas que realizan, por ejemplo, actividades de saneamiento, de agua, desagüe, alcantarillado, también están reguladas y también tienen un organismo que las supervisa, que las fiscaliza y que las regula, que es SUNAS. Por ejemplo, el Banco de la Nación también es una entidad recontra cercana para todos nosotros. Allí, en algún momento hemos tenido que realizar alguna operación o transacción o procedimiento, ¿no? Como puede ser a veces hasta hacer una denuncia. Hay que ir y completar el formulario, pagar la tasa correspondiente y regresar a la comisaría. En general, muchas de las entidades que estamos viendo ahorita en pantalla corresponden a gestiones cercanas al ciudadano o al trabajador del Estado. Continuemos. Muy bien. Ahora ya vamos a pasar de lleno a lo que corresponde a los sistemas administrativos. Recordemos que este primer módulo tiene 3 sesiones. Por consiguiente, vamos a hacerlo de la manera más sencilla, más lógica y coherente para que ustedes puedan entender de una manera fácil cómo se incorpora este mecanismo. Por favor, lean en este momento la definición de sistemas administrativos y de sistemas funcionales. En unos segundos estamos regresando a conversar con ustedes. You are now muted.
You are now unmuted. Listo. Entonces, buenas noches, Rosa. Mucho gusto. Bienvenida. Veamos. Ya hemos leído un poco la definición de los sistemas administrativos y de los sistemas funcionales. Esta definición está incorporada dentro de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Sin embargo, se hace un poco compleja su diferenciación. Por ejemplo, leamos. Los sistemas administrativos son conjuntos, es decir, agrupaciones de ¿qué? De principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que regulan la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública y que a la vez promueven la eficiencia en su uso. Con esa definición, nosotros ya tenemos dos características. Primero, ¿quiénes están incorporadas? ¿Quiénes? Y segundo, ¿cuál es su objetivo? ¿Quiénes están incorporadas? Todas las entidades de la administración pública. ¿Un gobierno local está en una estructura del Estado? Sí. ¿Utilizará sistemas administrativos? Sí. ¿El gobierno regional? También. ¿Las entidades de tratamiento empresarial? También. En general, todas las entidades que comprenden el organigrama del Estado emplean de una u otra manera los sistemas administrativos. Ahora pasemos al segundo punto, los sistemas funcionales. Si nos damos cuenta, tienen, por ejemplo, como finalidad, dice, asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que requieren de participación de varias o de todas las entidades del Estado. En este sentido, el Poder Ejecutivo es responsable de reglamentar y operar los sistemas funcionales. Suena un poco complejo, ¿no? Un poco dificultoso. Vamos a volverlo más sencillo. Cuando hablemos de sistemas administrativos, vamos a pensar en todas aquellas estructuras, en todas aquellas organizaciones internas que tenemos para poder ejercer funciones, vale decir, para poder desarrollar actividades dentro de mi entidad. ¿Qué necesito tener? Necesito tener un aparato que haga las compras, que se llamará abastecimiento, logística. Necesito tener alguien que se encargue de programar mi gasto y mi ingreso, que más o menos que me indique cuál es mi presupuesto que voy a manejar. Será el área de presupuesto. Necesito tener un área que planifique, que proyecte, que programe, que me asigne metas, que me indique cuál es mi estrategia y mi táctica para lograr cosas. Será el área de planificación o racionalización, como llame. Y también necesitaré ver un área que maneje el gasto, que recaude, que cautele los recursos y obviamente que contabilice estas actividades. Serán las áreas de contabilidad pública o de contabilidad junto con el contador general y las de tesorería junto con el tesorero. Diferenciemos estos sistemas, es decir, estas estructuras que le dan vida a una entidad de los sistemas funcionales, que son esquemas para atender directamente a la población. Por ejemplo, el sistema previsional, por ejemplo, el sistema de defensa civil. En ambos casos, a pesar de que existen instituciones especializadas, lo que se busca como Estado con estos sistemas funcionales es asegurar la política del Estado y la política del gobierno en temas específicos como pueden ser previsión y también defensa de la seguridad y de la ciudadanía. Se diferencian entonces estas definiciones en que unas buscan darle vida interna a una institución en general y de su conjunto a todo el Estado, y otras buscan el cumplimiento de fines mayores, como por ejemplo mejorar la calidad de vida y asegurar a la población contra cualquier problema. ¿Fue entendible esta definición? ¿Fue sencilla? ¿Fue fácil? Si en caso no lo es, yo les recomiendo, aparte de este vídeo que estamos realizando, que también, por favor, lean la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, para que más o menos se instruyan sobre qué significa. ¿Listo? Continuemos. Ahora, para garantizar la operatividad de una entidad, el Estado, así como ha creado estos sistemas administrativos y los ha diferenciado y clasificado, también los ha
organizado, también los ha distribuido y les ha dado herramientas, les ha dado mecanismos, instrumentos para que puedan trabajar de una manera coordinada y que todos, al final, todos estos sistemas administrativos tengan un objetivo común, tengan una meta, tengan un camino que los oriente y tengan también una llegada, tengan una salida, un fin. Pensemos en estos momentos, unos minutos, en qué diferencia puede existir entre instrumentos de gestión y herramientas, por favor. ¿Listo? Pensemos. You are now muted. Manuel, ¿no hay agüita? You are now unmuted. Listo. Pensemos en la distinción entre instrumentos y herramientas. En general, si nosotros nos referimos al diccionario, nos vamos a dar cuenta que no existe una diferenciación muy grande entre instrumentos y herramientas, ¿cierto? Parecían el mismo significado. Sin embargo, cuando nosotros vemos las siglas, cuando vemos allí lo que puede significar, de acuerdo a nuestra experiencia, sí le vamos a encontrar una distinción, una diferenciación. Nos referimos a instrumentos de gestión, como su nombre lo indica, aquellas herramientas, aquellas documentaciones, aquellos marcos, aquellos proyectos, programas, directivas, documentos, etcétera, que nos van a ayudar a gestionar, es decir, a disponer acciones dentro del aparato estatal y que me van a dirigir dentro de la entidad. Y las herramientas son aplicativos informáticos, pueden ser de repente formularios o instrumentos que me van a facilitar las actividades de los sistemas administrativos. ¿Se dejó entender? Los instrumentos de gestión son aquellos componentes, elementos que me permiten dirigir, ordenar y organizar las actividades de los sistemas administrativos. Y las herramientas son las aplicaciones, los sistemas, las herramientas, como su nombre lo indica, que me permiten registrar información, trasladar lo que está en los instrumentos de gestión y, por ejemplo, cumplir con los procedimientos de los marcos legales. Esa es más o menos su distinción. Veamos ahora. Como primer instrumento de gestión tenemos aquí el PEI, el Plan Estratégico Institucional. Y es aquí en este instrumento, que en realidad es un documento que se elabora de manera compartida con todas las áreas de la administración pública de una entidad. Con él se obtienen los objetivos institucionales, los objetivos estratégicos institucionales, nuestras metas institucionales, de acuerdo a nuestras funciones dentro de la sociedad. También con él obtenemos los caminos, las rutas que vamos a emplear para poder lograr obtener estas metas, estos objetivos, estas grandes ideas que pueden marcar la gestión estatal. El objetivo básico de tener planificación en el Estado es poder coordinar acciones, es poder prever algunos inconvenientes, es poder emplear racionalmente los recursos que el Estado tiene. Y por recursos entendemos todo: el dinero, las personas, los equipos, los inmuebles, la infraestructura, los préstamos, etcétera.
El plan estratégico institucional se caracteriza porque tiene una línea temporal muy grande. A veces abarca mucho más que la gestión de una sola persona o de un solo mandatario o de un solo gobierno. Por eso se caracteriza por su temporalidad, que es más alta, es más grande que un ejercicio fiscal. En este momento, a la fecha, estamos en una etapa muy importante porque estamos cumpliendo con el proceso presupuestario. Y estamos ingresando de lleno a la formulación, a presentar el gran proyecto de presupuesto nacional para que luego se apruebe y este se componga en gastos e ingresos y también se distribuya a través del gobierno nacional, del gobierno local y del gobierno regional. Pero este presupuesto está también dirigido a atender mis objetivos institucionales, estratégicos y la visión a largo plazo que tengo como país. El plan estratégico institucional tiene un hermano pequeño. Si hablamos que el plan estratégico se caracteriza por ser de largo plazo o de mediano plazo, ¿qué puede caracterizar ahora este otro instrumento? Una temporalidad más pequeña, una temporalidad de un solo ejercicio fiscal o presupuestal, que puede ser un solo año. Su hermano pequeño se llama el Plan Operativo Institucional y como su nombre lo indica, él esquematiza objetivos específicos para un ejercicio fiscal, para un añito, que juntos con el Plan Operativo Institucional 2 y el Plan Operativo Institucional 3 pueden lograr que se cumpla el Plan Estratégico Institucional durante ese periodo de 3 años. Interesante, ¿cierto? Ver cómo la lógica del Estado ya ha pasado de ser simple burocracia, incrementar gasto tras gasto, a volverse una lógica de planificación, una gestión distinta, con enfoque a productos específicos y resultados que se buscan obtener en la población con el uso adecuado de los recursos públicos. A ver, por favor, ¿por qué están las siglas del PAC, del PAC y qué significan? ¿Pueden escribirlo? Interesante pregunta. No, Alicia, no es plan anual de contrataciones todavía. Interesante pregunta la que nos hace Arturo. Nos dice, ¿es obligatorio el uso de los instrumentos de gestión? En general, cuando está salida esta directiva del planeamiento estratégico, lo que hace es alinear un poco, organizar las actividades de la administración pública en base a este esquema de la planificación y del presupuesto o de la gestión por resultados en realidad. ¿No? De la gestión por resultados, de este enfoque de planificación. Sí, en corto sí, Arturo, todas las entidades están no obligadas, pero sí adscritas a la planificación, y los productos que buscan la planificación dentro de la gestión del Estado son esto: tener instrumentos de gestión que te permitan medir cómo estás ocasionándole bienestar a la población. Ahora, lo que es entendible también es que como esto ha sido progresivo, porque la directiva de planificación está regida por un órgano rector, no es muy antigua, no tiene mucho tiempo, pero ya está incorporando protocolos y procedimientos específicos para que no sea solamente a nivel de una entidad, sino, y es lo recomendable, que sea también de una área o de una gerencia o de una jefatura. ¿Se imaginan qué interesante sería ver cómo se coordina el plan operativo institucional de la gerencia de abastecimiento y cómo esta ayuda a la dirección de administración y cómo juntas con su POI también ayudan al plan operativo institucional de mi entidad? Esa es la lógica que está tras la planificación. Licia nos dice, el PAC significa Plan Anual de Contrataciones. Bueno, en realidad esta pregunta es por truco, porque hemos puesto esta pantalla y no por el PAC, que sí es un instrumento de gestión,
Vale decir, esa respuesta es correcta. Es un instrumento de gestión. Pero en realidad, aquí el PAC lo hemos puesto por su archirrival del Plan Anual de Contrataciones, por su enemigo natural, que es el Plan Anual de Control. ¿Y quién es el que tutela el Plan Anual de Control? ¿A quién le sirve? ¿Nadie se anima? ¿Quién creen que puede utilizar el Plan Anual de Control y en qué actividades o funciones? Efectivamente, Arturo. Pero no solamente Contraloría. Recordemos que la Contraloría, así al igual que una entidad del Gobierno Nacional, también se divide en instituciones, básicamente. Y cuando hablamos de una municipalidad o de una OPD o de una entidad muy específica, estamos hablando del órgano de control institucional, que es la estructura más pequeña del Sistema Nacional de Control, que está regido por la Contraloría. Muy bien, efectivamente, Rosa, la Contraloría y los organismos de control o los órganos de control institucional. Bien. Pero ¿vieron qué curioso es? El control y la compra pública tienen las mismas siglas para sus instrumentos de gestión. Y sin embargo, a veces, en el día a día, nosotros no nos damos cuenta de que estamos inmersos en instrumentos de gestión similares, que buscan prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que busca el PAC? Programar todas las actividades, compras, prestaciones de servicio, ejecuciones de obra que voy a requerir durante un año fiscal. ¿Y qué es lo que incluye el otro PAC? Todas las acciones de control, exámenes, evaluaciones y demás que voy a realizar de un determinado periodo o de periodos en general. ¿Vieron? Qué interesante es. En ambas hay supervisión. Hay que supervisar el PAC de control y hay que supervisar el PAC de contrataciones también. Qué interesante. Continuemos. El otro grupo de instrumentos de gestión sí es más sencillo, ustedes los conocen y es fácilmente identificable, ¿cierto? El ROF, el MOF y los MAPROS. ¿Qué los caracteriza? Tanto el ROF como el MOF buscan esquematizar las funciones, las competencias que deben tener las áreas y los funcionarios o servidores que están adscritos a un cargo dentro de esa área. Por ejemplo, en el caso del ROF y el MOF, no solamente me determina la estructura orgánica de una institución, sino también los requisitos para que una persona ejerza un cargo, las condiciones de su trabajo, las funciones que va a tener asignadas y también sobre quiénes ejerce poder o quiénes tienen subordinación directa de ese cargo. Interesante. Y en el caso del MAPRO o los manuales de procedimiento son especies de protocolos sencillos con flujogramas y con líneas de tiempo que me permiten establecer cómo obtengo bienes y servicios determinados en mi entidad. Por ejemplo, si estoy en una entidad que se encarga de fiscalizar y supervisar el medio ambiente y uno de mis productos que yo le brindo a la comunidad son las fiscalizaciones medioambientales, si tengo un manual de procedimientos, en el manual de procedimientos estableceré cuáles son los requisitos, cuál es el trámite para lograr una fiscalización medioambiental, quiénes son las personas involucradas en las áreas, qué plazos tienen para despachar documentos o procedimientos. Para eso me ayuda el MAPRO. Ahora sí pasemos a las herramientas. Las herramientas son más fáciles de identificar, porque si nos damos cuenta, están reguladas, tienen un marco legal específico, pero también tienen apoyos directos a los instrumentos de gestión y a los sistemas administrativos. Por ejemplo, si yo le quito el cuerpo legal al SNIP, me queda un conjunto de formularios por llenar, un conjunto de documentos. Pero cuando yo invoco el marco legal indicándole que es obligatoria la presentación del formato 15, 16, 19, le estoy dando espíritu a esta herramienta para que se vuelva sumamente útil en la gestión total. En el caso del SNIP no nos estamos refiriendo al Sistema Nacional de Inversión Pública, sino al conjunto de formularios que permiten ordenar
ordenar las actividades, documentos y demás de este sistema específico que es la inversión pública. En el caso del CIAF, y de acuerdo a la ley marco de la Administración Financiera del Estado, estamos frente a una de las herramientas más complejas y potentes que tiene el Estado para la administración financiera de los recursos públicos. Y es una de las más agradables. Es muy interesante conocer sus módulos, presupuesto administrativo, deuda pública, recursos humanos, etcétera, para saber cómo opera, para saber cómo funciona. Y les cuento algo, este sistema en particular, el CIAF, que es un programa para poder ver administración financiera, está de acuerdo al marco legal. Por ejemplo, si en el marco legal dice que determinados clasificadores no se pueden mover por medio de protocolos, lo que hace el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que tutela estos sistemas, se ponen restricciones. Y cuando uno quiere hacer una operación que es prácticamente mecánica, el sistema me bota alertas. Me dice, no se puede de acuerdo al artículo tal de la ley tal. Es bastante interesante. En el caso del SIGA, que es también su primo cercano, el SIGA es la gestión administrativa, es el otro lado de la gestión estatal. Uno es la gestión financiera y el otro es la gestión administrativa. La gestión financiera se caracteriza por ver operaciones de asignación de presupuesto, gasto, tesorería, endeudamiento y contabilidad pública. En el caso de la gestión administrativa tienes rendiciones, almacenes, compras públicas, procesos de selección, tienes también control patrimonial y en algunos casos hasta contabilizaciones y saldos. Entonces, vemos que estas dos herramientas son básicas para poder gestionar. No todas las entidades tienen estos sistemas instalados en sus organizaciones. Lo ideal es que esto progresivamente se vaya incorporando porque están dentro de la ley. Y si en caso ustedes todavía no lo saben manejar o no los han empleado, yo les recomiendo que realicen las gestiones para poder conocer un poco cómo funcionan estos temas, porque todos los sistemas en compra pública están asociados. Por ejemplo, para poder llegar a convocar una obra pública, se supone que yo tengo que verificar que hay un expediente técnico que habla solito del SNIP, que tiene un código modular y al cual va asociado la obra pública directamente. Si voy a hacer pagos de una compra de computadoras o de la prestación del servicio de internet, pues también esto tiene partidas, protocolos que están dentro del CIAF. Y es más, cuando yo registro un ganador en el CAC, que es la herramienta para las compras públicas, le crea un código específico que viaja del CAC, que está en la web, lo transfiere a la central del Ministerio de Economía y me aparece luego un código que rebota en el CIAF. Y con ese código es que yo puedo realizar de repente el compromiso administrativo para generar el pago de este servicio de internet o la compra de las computadoras. El SEACE también. El SEACE me permite registrar todas las operaciones dentro de la compra estatal, en cual sea su fase, acto preparatorio, proceso de selección o ejecución contractual. Es maravilloso. Y en el caso de Infobras es una herramienta que también ya está parte del control del Sistema Nacional del Control, en el cual por medio de registros de información nosotros podemos ver en qué situación se encuentra una obra pública. Podemos ver en qué estado está el pago de la primera valorización. Podemos ver fotografías sobre el avance físico y también determinar el código modular y poder hasta generar denuncias tanto ciudadanas como institucionales sobre paralizaciones de obra y información inexacta. Entonces, todo este conjunto nos da la visión de la gestión estatal, nos da la visión de integralidad de la gestión administrativa. Y es lo que quiero que entiendan. Los sistemas administrativos junto con los sistemas funcionales lo que buscan es garantizar la operatividad del Estado y la gestión de todos los recursos públicos en general y de lograr las metas que están en la política pública, en la política de gobierno y en la política de Estado. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, por favor?
¿Ninguna? ¿Ninguna? Ok. Pasemos a la siguiente. Los sistemas administrativos. Esta es una primera visión, una aproximación a los sistemas administrativos. Como ya lo he venido indicando, los sistemas administrativos se encuentran dentro del marco de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Están, digámoslo así, tipificados, están enunciados. Cada sistema administrativo en general se corresponde con un sistema específico y con un conjunto de herramientas. Sus actuaciones, las de los sistemas administrativos, están reguladas por una ley general, usualmente por una ley general. Y han sido otorgadas por medio de direcciones u organismos reguladores como los máximos entes dentro de ese sistema administrativo. ¿Listo? Por favor, lean detenidamente la pantalla y vean, ¿no? Porque luego de eso va a venir una pregunta. Veamos. En el caso del Sistema Nacional de Presupuesto, está de color negrito, tiene su base legal en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley 28411. En esta ley se establecen los principios, los procedimientos generales del presupuesto público, que busca, qué operaciones están permitidas, etcétera. Pero también tiene un instrumento, un marco legal cercano, que es la ley del presupuesto para el sector público para el año fiscal respectivo. Para el 2015 salió una ley específica. Para el 2016 saldrá otra ley específica. Pero todas estas van de la mano con los principios, procedimientos, procesos que están identificados en la gran ley, en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. ¿Cuál es su organismo rector, órgano regulador? La Dirección General de Presupuesto Público, que es una entidad, una dirección adscrita directamente al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Listo? Por favor, lean todos los otros, porque luego voy a hacer un par de preguntas. Les voy a dar unos minutos para que puedan leer y más o menos esquematizar por qué hay una interrogante en el caso del Sistema Nacional de Abastecimiento y por qué el Sistema Nacional de Control está fuera. ¿Ya? Vayan pensando en esa respuesta. You are now muted.
You are now unmuted. ¿Listos? ¿Listos? Ok. Ok. Les dejamos las dos preguntas allí. Vamos a responderlas. ¿Alguien se anima? Arturo, Irene, Licia, Liz, María, Rosa, Víctor. La primera está fácil. ¿Por qué está fuera del Sistema Nacional de Control? ¿Nada? Bueno. Ok. El Sistema Nacional de Control en realidad no existe fuera, está sobre. Porque una de las peculiaridades de ese sistema es fiscalizar, regular las actividades de los otros sistemas administrativos. ¿Por qué? Porque casi todos trabajan con recursos públicos. Y una de las metas, uno de los objetivos de este sistema es tutelar el correcto uso y la eficacia con la cual han sido empleados los recursos públicos, que no se haya transgredido ningún principio y que se haya tutelado la protección y el uso adecuado de los mismos. Y en el caso del OCE, el OCE está aquí con signos de interrogación, porque en realidad no es el regulador, no es el supervisor del Sistema Nacional de Abastecimiento. Como lo vamos a ver más adelante, el OCE es el organismo supervisor de la compra estatal, de la compra pública. Pero el Sistema Nacional de Abastecimiento se comprende por más procedimientos, por más organismos que superan en gran parte las funciones y competencias directas que tiene el organismo supervisor de contrataciones del Estado. ¿Entendido? Entonces, para hablar propiamente, para hablar adecuadamente, debemos entender que el OCE es el organismo supervisor, el regulador de las compras estatales, de las compras del Estado, más no de todo el Sistema Nacional de Abastecimiento. Veamos. Como ya hemos venido diciendo, los sistemas administrativos tienen organismos que los tutelan, que velan por el cumplimiento de todos los protocolos y procedimientos que se han establecido dentro de estas actuaciones de los sistemas administrativos. ¿Qué buscan en general? Usar eficientemente los recursos públicos. ¿Cómo? Planificando adecuadamente, pagando adecuadamente, comprando adecuadamente, invirtiendo adecuadamente, realizando operaciones contables adecuadamente y en general mejorando la gestión estatal. En este caso, por ejemplo, ahí están listados los que se enumeran en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Tenemos el Sistema de Gestión de Recursos Humanos, que lo tutela la Autoridad del Servicio Civil. Es una entidad especializada, nosotros lo conocemos como Servir. A ver, nos consulta Irene, ¿no? Entonces el sistema de abastecimiento no tiene una dirección específica como los demás sistemas. Interesante, Irene. Efectivamente, no existe como cuando existía el INAP, Instituto Nacional de Administración Pública, que era el encargado de tutelar esto. No existe a la fecha una dirección específica o un organismo que tenga la tutela, que tenga la dirección de todo el Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante. Porque el abastecimiento, la gestión logística del abastecimiento público comprende más cosas que simplemente comprar, registrar proveedores, realizar procesos de selección. Es un sistema bien complejo, por eso es que podemos decir que a la fecha no existe un tutelar, un gran regulador de todo el sistema. Lo que existen son reguladores específicos para los procedimientos dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento. Buena pregunta, Irene. Muchas gracias. Continuemos. En esa lógica, por eso está la alerta con el OCE, una observación. El Sistema Nacional de Abastecimiento se comprende, se organiza con muchos procedimientos, que lo vamos a ver dentro de un momento. El Sistema Nacional de Presupuesto, de Tesorería, el de Endeudamiento Público, el de Contabilidad y de Inversión Pública están adscritos directamente al Ministerio de Economía y Finanzas. Cada uno tiene una ley general, cada uno tiene una dirección y todos utilizan herramientas e instrumentos de gestión.
En el caso del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, es CEPLAN, el organismo regulador, eso está dentro del decreto legislativo que le dio vida al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. En el caso del Sistema de Defensa Judicial del Estado también hay un consejo que está adscrito al Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. El Sistema Nacional de Control está pues tutelado por la Contraloría General de la República a nivel macro, a nivel general, y tiene su actuación más cercana en una entidad, ¿en dónde? En los órganos de control institucional. Muy bien. Finalmente, tanto el Sistema de Modernización de la Gestión Pública, que es uno de los componentes básicos de la política estatal, es mejorar, modernizar la función de la gestión pública, se encuentra adscrito a la Secretaría de Gestión Pública, dentro de la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, y está tutelado, y por ejemplo, junto con la Secretaría de Descentralización, se encargan pues de elaborar muchos procedimientos, muchos mapeos, protocolos y demás, que ayudan a orientar esta lógica de la mejora de los resultados en el caso de la modernización y de la descentralización y de la desconcentración y también del encargo de funciones en el caso de la Secretaría de Descentralización. Finalmente, el Sistema Nacional de Bienes Estatales tutela todas las operaciones de préstamo, donación, cesión en uso, destrucción y demás de los bienes muebles e inmuebles que le pertenecen al Estado. Y si le pertenecen a una entidad pública, como las entidades públicas juntas hacen el Estado, también le pertenecen al Estado. En estricto. Si una pequeña entidad tiene mobiliario, tiene un edificio, y esta, cuando yo lo sumo, hace todo el organismo estatal, deberá también utilizar los protocolos del Sistema Nacional de Bienes Estatal. ¿Quedó entendido más o menos cuáles son las actuaciones de cada sistema administrativo? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que realiza? ¿Quién es su tutelar? ¿No? Por ejemplo, en el caso de Defensa Judicial del Estado está claro, ¿no? Por ejemplo, es el que se encarga pues de defender los derechos de casi toda la ciudadanía en general, ¿no? Y uno de los elementos cercanos es la Procuraduría, por ejemplo, ¿no? Veamos. Continuemos. You are now muted. En general, planificamos porque necesitamos llegar a algo. Cuando nosotros tenemos una meta, un objetivo común, un camino debe ser trazado. Un camino se debe esbozar para poder lograr obtener lo que yo quiero. Siendo así, es necesario en algunos casos elaborar un plan, un camino, una guía. Y en algunos casos se tendrán que elaborar varios planes. Dependiendo de cuántas cosas yo quiera lograr. Crear un plan tiene bastantes beneficios en general. Te ayuda a planificarte, a programarte, a ver tu distribución de recursos, identifica tus metas, tus prioridades, etcétera. Veamos en general qué beneficios tiene la planificación, crear un plan en la gestión estatal. Primero, nos ayuda a clarificar nuestras actividades y a despejar dudas sobre los objetivos que queremos lograr. Si somos un municipio, nuestro principal objetivo es garantizar la calidad de vida, la correcta prestación de servicios, la adecuada utilización de recursos en una jurisdicción. Y para ello, yo tengo que planificar actividades. Por ejemplo, actividades de acondicionamiento territorial, actividades de semaforización para que mis transeúntes y mis usuarios puedan desplazarse adecuadamente. Tengo también que prever la inversión y el empleo dentro de mi jurisdicción. Tengo que realizar proyectos de desarrollo que estén de la mano con mi plan de desarrollo concertado local o regional según corresponda. También el planificar me permite establecer prioridades. Por ejemplo, en el hogar, cuando tenemos algunos ahorros y vemos que se malogra el auto y también se malogra de repente
un artefacto específico como puede ser el del aire acondicionado, uno sopesa, ¿no? ¿Qué es más importante o qué es más vulnerable a corto plazo? Con mi carro, de repente, si yo soy un trabajador, solamente me traslado y me puedo trasladar una temporada en un bus, en una combi o en un taxi. De repente, si yo analizo, no será prioritario. Sin embargo, si mi labor, mi ocupación es ser conductor, ser taxista, pues es mi herramienta de trabajo y esto tendrá la prioridad frente a otros gastos que yo me pueda programar. Lo mismo ocurre en el Estado. Cuando nosotros planificamos, lo hacemos para establecer prioridades. Por ejemplo, si la política básica dentro de la gestión estatal es dotar a la población vulnerable de alimentos, de raciones alimenticias y demás, pues mi política, mi compra, mi prioridad será atender de repente programas como el vaso de leche o como Caliwarma a nivel escolar. Y haré los máximos esfuerzos para poder lograr que estas compras sean oportunas y que esta prioridad se atienda. Y va de la mano salud, educación, nutrición y en este caso desarrollo social. Como tercer punto, la planificación también nos ayuda a clarificar algunas debilidades y fortalezas que hemos detectado y que van a estar directamente asociadas a lograr o no los objetivos institucionales. Si yo conozco mis debilidades y ya las he aclarado e identificado, será más fácil poder atender, menguar estas debilidades para poder lograr mis objetivos institucionales. Si una de mis debilidades es que hay demasiados canales para resolver o atender un problema, pues una de mis acciones básicas para lograr mis objetivos será hacer el proceso más rápido, más expeditivo, y lo haré una vez que he identificado mis debilidades y, ¿por qué no?, también mis fortalezas, porque mis fortalezas me ayudarán a replicar las cosas buenas en otras áreas o sistemas administrativos. ¿Quedó entendido? Sencillo. Un cuarto punto importante dentro de la planificación es que nos ayuda a cuantificar no solo los niveles de desempeño, sino también los niveles de riesgo que están asociados. Los niveles de desempeño nosotros los asociamos para saber a qué área de las que más rápido trabaja o de las que es más importante dentro de la organización le puedo asignar una carga específica de actividades o de labores. Y los niveles de riesgo me va a permitir identificar cuáles son los nudos críticos o los principales problemas internos y externos que deberé afrontar para poder atender un objetivo o para poder cumplir con mi plan de acción. En el caso del quinto punto, que es definir las necesidades de recursos, obviamente si yo no planifico, si yo no sé que quiero llegar a alguna meta en particular, si yo no sé que quiero atender algún problema de mi comunidad, pues tampoco sabré qué recursos están asociados. Si mi meta es quitar la brecha de la desnutrición, pues tendré que realizar programas nutricionales efectivos, tendré que dotar a los niños, a las madres e infantes de raciones alimenticias completas, nutricionalmente hablando, que sean integrales. Y frente a ello, como ya conozco lo que quiero realizar, como ya conozco cuál es mi meta, también podré identificar cuántos recursos voy a asignar para poder lograr esto, porque ya conozco la población específica, las cantidades y el producto que le voy a brindar para obtener ese resultado deseado. Interesante. En términos generales, planificar supone analizar y estudiar objetivos propuestos, todos los que te hayas propuesto, así como la forma en lo que vas a conseguirlo. En teoría, esto siempre va asociado a la estrategia y a la táctica, el camino y las acciones específicas para subir de peldaño. Sin embargo, no podemos planificar si no tenemos en mente preguntas básicas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y por qué lo vamos a hacer? En el Estado, a diferencia del sector privado, uno no puede comprar por el mero antojo de comprar.
o no puede atender requerimientos con marcas, con criterios específicos, porque en realidad no tienen impacto directo en la gestión o en el uso de los recursos. Hay excepciones, sí las hay, como por ejemplo estandarizar o hacer convenios, pero en general nosotros tenemos un marco de actuación muy restrictivo. Ya sabemos qué nivel de discrecionalidad tenemos, cuáles son nuestras funciones, en qué marco legal te basas. Para poder decidir ya tienes un antecedente, tienes un marco legal. Y es importante que cuando planifiquemos también lo hagamos de la mano de estos instrumentos, de estos marcos legales, porque son los que me ayudarán a poder obtener las mejores prestaciones, a poder obtener los mejores objetivos y a poder obtener planes adecuados para lograr a las metas que me he propuesto. You are now muted. You are now unmuted. Esta recomendación es muy importante, ¿no? Pareciera una broma ahí ver a la joven agarrada a la turbina del avión. Pero muchas veces, en muchas instituciones, es así como nosotros estamos, ¿eh? Es así como nos vemos. Pensamos que la vida es sencilla, que trabajar de repente en abastecimiento es fácil, que me voy a ir todos los días a las 5 de la tarde cuando termina mi labor de trabajador. Pero en la práctica no es así. Y muchas veces la culpa directa es de la planificación. O mejor dicho, de no tener planificación. Debemos tener en cuenta que la planificación es una labor muy compleja. En general es compleja, pero es compleja porque se caracteriza también por ser integral y articulada. Integral en el sentido de que están todos los involucrados, y articulada porque todos los involucrados deben comunicarse y coordinar entre ellos. La planificación va a involucrar a cualquier nivel decisiones de una naturaleza muy importante, y los sistemas administrativos lo saben. Por eso es que muchas de las decisiones están directamente asociadas a los sistemas administrativos. Por ejemplo, miren, hay decisiones de naturaleza financiera que en mi caso, en el Estado, le van a competir a las unidades de presupuesto, a las unidades de repente también de logística, a las unidades de contabilidad y tesorería. Hay componentes organizacionales que están dentro de las unidades de racionalización, de planificación, de recursos humanos y a las direcciones, a los órganos de línea. También hay decisiones de carácter de capital humano, de recursos humanos, de geografía, de aprovisionamiento, que los de logística, junto con los equipos, y de procesos de trabajo y de muchas otras variables de mejora continua, que lo verán los equipos multidisciplinarios de repente en una entidad pública. Estos procesos permiten darme cuenta que si yo no planifico, no va a existir una buena gestión, no va a ser una gestión eficiente. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, la misma lógica de la presupuestación en el Estado ha cambiado. Ya no es una presupuestación incremental, que todos los años te decían, auméntale el 10%, auméntale el 15%. No, la presupuestación de las actividades del Estado ahora es estratégica, ahora va con enfoque a resultados. De acuerdo a lo que yo quiero obtener en la población, es que yo realizo mis costeos y mi presupuestación. Y eso tiene un impacto directo en la compra pública, porque si yo presupuesto, si yo costeo adecuadamente, también podré identificar una correcta adquisición de un bien, una correcta prestación de un servicio o una correcta ejecución de una obra o de consultoría de obra. Entendamos eso, que la planificación no solo está vinculada al gasto o a orientar la gran meta, sino en lo corto, en lo cercano, cómo llego a esa meta, cuántos recursos voy a necesitar, qué plazos voy a destinar, qué tipos de procesos se asocian a esta compra. ¿Listo? Entendido. Ahora vamos a entrar, todavía estamos dentro del marco de los sistemas administrativos, no hemos salido, pero vamos a iniciar con los instrumentos ya de gestión básicamente. ¿Ok? You are now muted.
You are now unmuted. Ok. Pensemos un momento en cómo interactúan estos instrumentos que están aquí listados, ¿no? Ya hemos visto que el plan estratégico y el plan operativo interactúan con todos los sistemas administrativos. Todos los sistemas administrativos le brindan información, le brindan datos a los planes para poder consolidarlos y hacerlos efectivos. Del mismo modo, todo plan no está completo si no va de la mano con un recurso, con dinero, con presupuesto. En el caso del Estado, hablamos de presupuesto público y tiene características. Es integral, se compone de todas las fuentes de financiamiento, es público porque está a beneficio de toda la ciudadanía, de toda la población, tiene una estructura específica, tiene un proceso para aprobarse y gastarse. En general, es uno de los instrumentos más importantes dentro de la planificación estratégica y dentro de la gestión por resultados. Luego tenemos el Plan Anual de Control. Básicamente para saber que todo lo que hagamos en el Estado va a estar fiscalizado, controlado y es plausible, es decir, que se le puede realizar alguna acción de control antes, durante o después de que ocurra esa acción en particular. ¿Entendido? Interesante, ¿no? Luego tenemos un marco legal específico, que es el del Decreto Legislativo 1017, la Ley de Contrataciones actual, la vigente, y también su reglamento, que estipula procedimientos, directivas y demás dentro de esta estructura legal que es la Ley de Contrataciones, que encuentra su instrumento de gestión más básico en el Plan Anual de Contrataciones, que es el conjunto, el registro de todos los procesos de compra de bienes, de prestación de servicios y de ejecución de obras que mi institución va a necesitar a lo largo de un año fiscal. ¿Entendido? Es muy importante, es muy interesante saber que este instrumento de gestión va asociado directamente a lograr las metas y los objetivos institucionales. Finalmente, tengo un instrumento más cercano a cada área, a cada dependencia, que es el cuadro de necesidades. El cuadro de necesidades es el instrumento en el cual yo listo todos los bienes, servicios, capital humano, personal, de todos los decretos, las obras, todo el material, los útiles de escritorio, los equipos, todas las cosas que voy a necesitar para poder realizar mis actividades durante un añito, durante un ejercicio fiscal. El cuadro de necesidades es el antecedente del Plan Anual de Contrataciones y por consiguiente también es el antecedente del presupuesto público. You are now muted. You are now unmuted. Este esquema lo trabajamos siempre, es una cortesía del Ministerio de Economía, de sus portales públicos, y nos permite darnos cuenta de que la planificación, de que el planeamiento en general está a un nivel más grande que el de una institución. Sabemos que existe como país una meta grande, un conjunto de objetivos que queremos lograr que están acordes a una visión del mundo, ¿no? Pareciera que la planificación solamente es del Perú, pero en realidad no. La planificación no es del Perú, la planificación es del mundo. Más allá del Perú existen unos objetivos gigantes, unos objetivos globales. ¿Saben cuáles son los objetivos? ¿Saben a qué nos estamos refiriendo? Son los objetivos del milenio. Son las metas, los grandes logros que queremos obtener como mundo, como conjunto de países. Estos objetivos del milenio están directamente asociados a la visión nacional. En el caso del Perú, esta visión nacional, junto con las políticas de Estado, están enmarcadas en un instrumento también, en un documento técnico que se denomina el Acuerdo Nacional, que lista las políticas más importantes para el país, para el Perú como país.
y que no importa si es de un gobierno o de dos o de tres gobiernos. Son políticas que deben mantenerse a lo largo de nuestra vida como país. Así como existen estas políticas de Estado que son grandes, que involucran más de un gobierno, también tenemos las políticas generales de gobierno o las políticas de gobierno. Por ejemplo, en el presente gobierno nos damos cuenta que una de sus políticas principales es el tema de la educación. Mayor oportunidades de becas, de créditos educativos para poder causar un impacto positivo en la población. Del mismo modo, todos los temas que tienen que ver con empleo, programas del sector de trabajo, programas del sector productivo, los ha fortalecido el presente gobierno. Esas políticas específicas de gobierno pueden que se diferencien de las anteriores, de los mandatarios anteriores. ¿Por qué? Porque son políticas de gobierno. Van a durar, se van a priorizar a lo largo de lo que dure la gestión de un gobernante. Y un gobernante no necesariamente puede ser un presidente. También podemos hablar aquí de un gobernador regional o también de un alcalde, porque durante su política, que será durante esta política municipal o regional, se priorizarán ciertos instrumentos, ciertas líneas de acción dentro de la política en general. Luego tenemos también los lineamientos sectoriales. Así como existe un gran marco general, los objetivos del milenio, que van de la mano con las políticas de Estado, que definen específicamente a qué le vas a hacer hincapié en el gobierno, que también tiene una estructura en el marco multianual para poder trabajar la planificación y el presupuesto de una manera coherente, marco multianual. Luego todo esto también tiene una expresión en los sectores, en educación, en salud, en trabajo, en industria, en empleo, en producción, en todos estos. Y estos organizan lineamientos sectoriales, planes estratégicos sectoriales o multisectoriales, dependiendo de lo que corresponda. Estos planes son los que dirigen la intervención en su sector. En transporte, pues tendremos un PCM en transporte. Y van de la mano estas grandes líneas de política sectorial, también van de la mano con los planes, con los instrumentos más cercanos, que son el PDC, el Plan de Desarrollo Concertado, que puede ser regional o local, y obviamente también con el Plan Estratégico Institucional. Y si van de la mano con el Plan Estratégico Institucional, en el nivel mucho más bajo tendrán al Plan Operativo Institucional y de la mano el presupuesto anual, que es el que te indica la cantidad de recursos que vas a necesitar para poder lograr los objetivos que están en tu plan operativo o en tu plan estratégico. Toda esta visión pareciera sacada de la gestión privada, de la gestión competitiva de una empresa privada, pero en realidad esto es la composición estratégica, planificación propiamente del sector público, de cómo ha sido concebido. Ahora, con esto, yo también quiero que se den cuenta de algo muy importante. Realizar planes estratégicos, planes operativos y poder atender desde mi vida todas esas cosas me va a ayudar a lograr mis objetivos como país, como gobierno y también como mundo. Por eso es que yo los invoco de una manera muy importante, muy consciente, a que si les permiten participar en la planificación a este nivel, en realizar el PEI de su entidad o el POI, o el POI de su unidad de repente o de su área, que lo hagan de una manera muy consciente, muy coherente. Traten de no se mientan a ustedes mismos, no copien y peguen planes estratégicos de otras entidades, de otros sectores, porque cada institución pública tiene su propia naturaleza, tiene sus propios problemas, sus debilidades, sus fortalezas que atender, y por consiguiente también su finalidad pública. No es lo mismo un ministerio que un gobierno local. Ambos pertenecen al sector o al poder ejecutivo, pero su finalidad y su naturaleza es completamente distinta. Sean conscientes de esa gran labor que puede simbolizar poder participar en la realización de mi plan de desarrollo concertado local o regional y trasladar todo ese gran marco de planificación a un instrumento más cercano que es tu PEI o tu POI. You're muted.
You are now unmuted. Esto es para que nos demos cuenta más o menos de cómo intervienen los instrumentos de gestión pública en los marcos temporales. A grandes rasgos, la planificación a gran tiempo y a mediano tiempo, que podría llamarse multianual, se compone por los planes estratégicos institucionales y por la visión del Estado peruano, por donde identificamos el camino al cual el Perú como país quiere llegar. A corto plazo, la planificación también tiene elementos muy importantes, muy identificables. El POI, el PEI, en este caso, ya aterrizándolo por año, se volvería POI. El presupuesto institucional, que es básicamente el costeo de mi plan operativo institucional. Así es como lo podemos ver el presupuesto, como el costeo, la asignación de gastos e ingresos para lograr mi plan operativo institucional. Y en su versión más mínima, el presupuesto se compone también de los planes anuales de contrataciones. ¿Por qué? Porque tienen un impacto directo de todo el ingreso que está programado en el presupuesto nacional. También está el gasto, y en el gasto, para poder identificar el gasto dentro del proceso presupuestal, tengo asociados algunos instrumentos, como por ejemplo el plan anual de contrataciones. En el plan yo pongo todo lo que voy a gastar para poder lograr una meta, un objetivo, una estrategia. Y por consiguiente, la suma de planes anuales me permite saber cuánto gasto va a realizar el Estado peruano. Esta es otra mirada para ver cómo se componen los sistemas administrativos, ¿no? Veámoslo de manera sucinta. Si nosotros asumimos que el horizonte temporal puede ser a largo y mediano plazo y el otro a corto plazo, pues tenemos una distinción sobre los grandes esquemas y los pequeños esquemas. Los grandes esquemas serían el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el Acuerdo Nacional, el Plan Estratégico Sectorial Multianual, que los PSEM se denominan así, Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales, que son a nivel del Gobierno Nacional. Cada sector tiene su PSEM. Luego tenemos el Plan de Desarrollo Concertado, el PDC, que puede ser a nivel local o a nivel regional. Y en el nivel más bajo, en el nivel de cada organización, toda esta lógica del horizonte temporal a largo plazo se ve reflejada en el plan estratégico institucional. ¿Por qué? Porque como le hemos venido diciendo, puede ser de 3, puede ser de 4, puede ser de 5 o 6 años. Y esto tiene su asidero en la contratación estatal. Por ejemplo, en la contratación estatal, cuando hablamos de la ley, nosotros nos damos cuenta que existe el Plan Anual de Contrataciones como un elemento distintivo de corto plazo. Pero a nivel del largo plazo también lo tenemos, porque por ejemplo, uno de los cambios que ha impuesto la nueva ley de contrataciones es de identificar que la gestión por resultados también está asociada a la compra pública. También va de la mano con las compras del Estado. Entonces, a nivel de planeamiento estratégico tenemos todos estos planes. A nivel de presupuesto, en el largo y mediano plazo, no tenemos un instrumento definido, salvo, digamos que las leyes del marco macroeconómico multianual o de la transparencia y uso adecuado de recursos. Y en contratación pública no hay nada que me programe compras a nivel estatal por más de un ejercicio fiscal. No existen, digamos, los planes anuales de contrataciones multianuales. No existen por ahora. Esto tiene luego un asidero más cercano, más próximo, el de un año fiscal. En el del año fiscal tenemos en el corto plazo la primera columna, la que vemos acá, esta es la de planeamiento estratégico. ¿Cuál es nuestro instrumento de planeamiento estratégico? El plan operativo institucional. Luego, a nivel del presupuesto, también tenemos algunos instrumentos y a nivel de compras públicas también tenemos otros instrumentos. Pero todo esto está en el corto plazo, en el marco anual. El cuadro de necesidades está dentro de dos sistemas administrativos. ¿Por qué? ¿Quién lo costea?
en realidad logística, pero en base a qué metas, objetivos, rubros y demás. Eso lo da presupuesto. Y una vez que se consolida, ¿a dónde pasa? A presupuesto, para que pueda programar y formular, en el mejor de los casos, el presupuesto institucional, y cuando se apruebe ya verán si se realizan o no reajustes a estas necesidades. ¿Qué incluye en el cuadro de necesidades? Eso lo van a ver en el módulo de planificación de la compra pública, pero vamos a dar algunos alcances. En el cuadro de necesidades tú haces una lista de todos los bienes, servicios u obras que vas a adquirir o contratar durante un año fiscal. Estos se juntan, se consolidan y se cuantifican. En base a precios estimados, se cuantifican a históricos, precios estimados y demás. Y una vez que se han cuantificado, pasa a formar parte de la elaboración de un instrumento de gestión, del PAC y también del POI y del PEI. Con ello, ya veo que el presupuesto también interviene en esta fase estratégica de corto plazo. ¿Por qué? Porque en base al cuadro de necesidades, por ejemplo, y del PEI y del POI, ellos hacen la formulación del presupuesto institucional. Cuando se inicia un año fiscal, obviamente se ha aprobado el año anterior un presupuesto. Este presupuesto, el inicial, se conoce como presupuesto institucional de apertura. Y si hay incrementos o decrementos, esta modificación hace que el presupuesto original cambie de nombre y ya no sea presupuesto institucional de apertura, sino presupuesto institucional modificado. Y no va a encontrar ninguna solución, ninguna adquisición, mientras no haya un procedimiento interno dentro de la administración financiera que se denomina programación de compromisos anuales. ¿Vieron qué importante es conocer la vigencia, el marco normativo y los procedimientos de cada uno de los sistemas administrativos? Todavía no hemos ingresado de lleno en la compra estatal, simplemente estamos enmarcando las actuaciones de los sistemas administrativos para identificar cómo coordinan, conversan diversas funciones y actividades de la compra pública. Obviamente, también hay que tener en cuenta acá que hay una cadena de responsabilidades en cada una de las fases e instrumentos de los que estamos hablando. ¿Quién es el entero responsable de salvaguardar los recursos en una entidad pública? En principio, el titular de la entidad, por ley, pero también los servidores y funcionarios que están dentro de esta organización, en sus respectivas funciones y responsabilidades. Muy bien, continuemos por favor, nos quedan todavía un par de slides y con eso podremos dar por concluida la sesión del día de hoy. You are now muted. You are now unmuted. A nivel de los instrumentos de gestión, a nivel institucional, es decir, a nivel de un ministerio, de una OPD, de una municipalidad, de algo más pequeño, también nos damos cuenta cómo el Acuerdo Nacional, el PECEN y el PDC, que puede ser regional y local, como influencia, ¿no? Influencia mi plan estratégico institucional y mi plan operativo. Esos dos instrumentos están dentro del marco del sistema administrativo del Sistema Nacional de Planeamiento. Y en su fase más cercana, ya hemos dicho que se instalan, se reflejan en el PIA, en el presupuesto y en el PAC. Y ahí nos damos cuenta que hay dos sistemas más que también están hablando o coordinando, que son el Sistema Nacional de Presupuesto y el Sistema Nacional de Abastecimiento. Es importante saber
que así como existe, por ejemplo, esta trilogía de sistemas administrativos que están asociados a estos instrumentos de gestión, también podemos involucrar a los otros en las áreas que les correspondan. Por ejemplo, en el tema de proyectos, sabemos que estará aquí, dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento, deberíamos abrirle un campito al de proyectos, porque él me va a brindar información para el plan anual de construcciones. Del mismo modo, aquí, en estas áreas, estará de repente también la tesorería, o de repente afuera, pero dándole información al Sistema Nacional de Presupuesto sobre la experiencia, el histórico de ingresos que ha tenido la entidad, y en base a eso también será una herramienta para poder programar, proyectar el gasto de los próximos ejercicios fiscales. Esta es la estructura básica a nivel presupuestal de las entidades de todo el gobierno, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo de una manera sencilla. Los sectores, como ya lo hemos dicho, pueden ser salud, educación, trabajo, producción, etcétera, etcétera. Los sectores se dividen en pliegos, que son grandes unidades administrativas, funcionales, presupuestales y orgánicas. Los pliegos, a su vez, se pueden dividir en unidades ejecutoras, es decir, en unidades presupuestalmente, administrativa, financiera y legalmente autosuficientes, independientes. Independientes en el sentido de que manejan su presupuesto y pueden programar sus compras, sus gastos, pero adscritas a un pliego y también a un sector. ¿Qué las caracteriza? Que ellas solas deciden su gestión de gasto, su gestión de presupuesto. Sin embargo, hay a un nivel más bajo otras unidades que pueden ser administrativas y funcionalmente independientes, pero no lo son presupuestal. En este caso, esas unidades se llaman operativas. Y vamos a trasladar en el ejemplo. Miren. En el caso de una unidad de gestión educativa local que no tiene autonomía presupuestal, que depende por X motivo de una UGEL más grande, la UGEL sería una unidad operativa, porque no tiene SIAF, no tiene autonomía. Imaginemos que sea la UGEL A. Esta UGEL A, que es una unidad operativa, está adscrita a una UGEL B, que es la UGEL que es autónoma, que tiene presupuesto, que tiene los sistemas funcionales, etcétera, etcétera. Esta unidad ejecutora, la UGEL, puede pertenecer a un pliego, a un gobierno regional, porque es su circunscripción. Y definitivamente también estará a un sector respectivo. Lo mismo ocurre a nivel ministerial y a nivel de otras unidades orgánicas. Así que no se haga mucho problema. Lo importante aquí saber es que los programas, las instituciones, los organismos constitucionales, las entidades públicas en general y todo lo que se compone en el Estado están obligados a emplear sistemas administrativos y por consiguiente también en algunos casos a utilizar la ley de contrataciones del Estado. Listo, señores, hasta aquí ha sido un gusto poder acompañarlos en esta oportunidad. Sé que ha habido un pequeño retraso en el horario, lo lamento, las disculpas del caso. Procederemos a recuperarlos en las próximas sesiones con algunos minutos adicionales de clase. Si tienen alguna pregunta, les ruego por favor que me la dejen ahorita para poderla responder, o en su defecto la plantean en la siguiente sesión. Arturo, Irene, Licia, Liz, María, Rosa, Víctor, ha sido un gusto poder compartir esta primera sesión del módulo de sistemas administrativos con ustedes. Espero que les haya agradado la manera como se están realizando las actividades y las ponencias dentro de nuestro diplomado. Y por favor, me gustaría que la próxima sesión también estén junto con nosotros para poder seguir hablando del presupuesto público, de otros sistemas administrativos y luego ya dejar en claro la actuación directa de la compra pública. Muchísimas gracias, señores, espero que pasen una buena noche y el día martes nos vemos para la siguiente sesión. Muchísimos gracias. You are now muted. Manuel.
Manuel.
Oye, era para lo que faltaba, ¿no? Lo que faltaba, me has puesto todo. Claro, has querido copiarlo, ya lo borré ya. Sí, había copiado una parte. Y está vuelto a copiar otro. No, yo quería lo que faltaba, nada más. Ya, cierra la... Esto ya lo hice separado, ¿no?